Hola, bienvenido a Controlando tu propia salud. Hoy vamos a empezar una serie nueva sobre depresión en niños y adolescentes. Y vamos a comenzar con una introducción de lo que se habla en general, de lo que es en general, y sobre todo entender un poco de dónde viene y cómo pasan las cosas. Vamos a tener 5 episodios donde vamos a hablar con diferentes especialistas de la psicología para explicarnos y hacernos entender muchas cosas. Y el último episodio, que es de los 5, voy a estar hablándote yo específicamente de los medicamentos porque sé que es un tabú y es una complicación para ustedes. Entonces, no quiero dejarlo por fuera, pero quiero que sepas que esta serie está dedicada exclusivamente para educar e informar a la familia de habla hispana, de habla española, de habla en castellano, que aprendamos de estos conceptos y evitemos consecuencias que pueden ser fatales. Y es la idea. No es la idea pensar en algo que después que pasó, sino cómo lo podemos evitar y prevenir. Esa es la intención de esta serie. El primer episodio es con Cynthia Hurtado Müller. La vimos antes en los videos de cómo funcionan las pantallas de celulares y de los videojuegos en el cerebro de los niños. Hoy vamos a hablar de qué es la depresión en niños, cómo se manifiesta, cuáles son las razones por las que puede ocurrir y qué tipos de tratamientos hay. Después vamos a tener a otra psicóloga que va a hablarnos específicamente de la depresión en niños pequeños, después a otra que está hablando de la depresión en adolescentes, después otro psicólogo que nos va a hablar de la depresión en la familia, cómo afecta la depresión en niños o adolescentes a la familia y cómo la familia debe enfrentarlo y colaborar con este niño. Entonces, es un tema importantísimo desde mi punto de vista. Espero que te guste, espero que te sirva. Y esta entrevista con Cynthia, como siempre, las entrevistas con Cynthia son maravillosas. Sé que de aquí vas a sacar mucho y te repito, si tienes alguna pregunta o algún tema específico que quisieras conversar sobre esto, escríbeme. Aquí está mi correo electrónico y con mucho gusto te contesto. Aquí te dejo la entrevista con Cynthia. Hola Cintia, bienvenida a Controlando tu propia salud. Qué bueno tenerte otra vez por aquí. Ay, es un gustazo estar otra vez por acá. Gracias por la invitación. Yo feliz de tenerte porque como yo, estamos las dos en la misma tónica de vamos a hablarle a la gente clarito para que entienda y para que no se quede con dudas y para que pueda de esa manera poner la información en su algoritmo mental y sacar sus propias conclusiones, pero con información profesional y que pueden confiar, pues, y que es fácil de entender, porque a la final de qué te valen esas palabrotas si no entendiste. Entonces, tú eres la mujer para esto. Muchas gracias. Sí, bueno, la idea es entregar información, como decías tú, información fehaciente, información confiable, para que cualquiera que nos escuche, pues lo entienda y sobre todo para que podamos de alguna manera destruir como algunos mitos, ¿no? Que hay alrededor de esta temática y que lamentablemente está siendo cada vez más frecuente. Ujú. Sí, y sobre todo que el hecho de que tengamos unos conceptos errados que vienen de la cultura de tu país y que vienen de falta de información específica sobre el tema, información profesional específica, tiende a que no se trate al niño, no se trate al adolescente profesionalmente hablando como debería ser. Y entonces los niños terminan pasando mucho tiempo sin ser atendidos de la manera apropiada y sin los papás querer, porque ellos no saben, ¿sabes? Y entonces la idea es que ahora, como decíamos en el otro video que hicimos tú y yo, cuando hablábamos de las pantallas y cómo afecta el cerebro de los niños, antes tú no sabías, pero ahora sí sabes, entonces ahora sí tienes que hacer, ¿no? Entonces, empecemos por el principio. Y el concepto de depresión entra para igual para niños, adultos, adolescentes, porque es la misma historia. Y entonces eso aclara muchas cosas. Entonces, empecemos por ahí. Hablemos de qué es la depresión y de qué es lo que pasa en tu cabecita cuando comienzas a tener una sintomatología o unos síntomas o te pueden diagnosticar como que tienes una depresión. Bien, bueno, en primer lugar es importante que nosotros tengamos en cuenta que todo lo que nosotros vamos a conversar ahora está basado en el DSM-5, ¿ok? ¿Qué es el DSM-5? El DSM-5 es como la gran Biblia, ¿sí? El manual de diagnóstico que utilizamos los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, ¿sí? Para nosotros buscar la sintomatología que nosotros observamos en el individuo y entonces a partir de ahí hacer un diagnóstico.
¿ok? Este manual sacó su nueva versión, que es la versión número 5, hace 9 años atrás, ¿ok? Esa es la última versión que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos de trastornos depresivos en niños y adolescentes, este manual abre como una especie de paraguas, ¿ok? Y bajo este paraguas hay 3 trastornos que tienen que ver con el ánimo, ¿ok? En primer lugar está lo que se llama un trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Después tenemos el trastorno depresivo mayor y después tenemos lo que se llama el trastorno depresivo persistente o distimia. ¿Okay? Son cuadros distintos que por ahí tienen aspectos similares. Para hacer así un pantallazo rápido de cada uno, para que veamos la diferencia, el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo es cuando nosotros observamos ciertos síntomas que tienen que ver sobre todo conductas disruptivas, con mal genio recurrentes, mal humor, irritabilidad, agresividad, ¿ok? Y esto se observa durante al menos, ¿sí?, 12 meses. ¿Okay? Después aparece el trastorno depresivo mayor, que es un episodio depresivo que dura al menos 2 semanas. ¿Sí? Y después tenemos el trastorno depresivo persistente, que aquí es cuando se presenta un estado de ánimo depresivo por más de un año, ¿sí? Un año o más. Entonces, tenemos como este abanico, ¿sí? Que actualmente tenemos que tenerlo en cuenta primero al momento de hacer un buen diagnóstico, porque eso es importante, ¿sí? Y es algo que una de las cosas que me gustaría dejar bien en claro, y es que un profesional del área de la salud que haga las cosas bien es un profesional que se toma el tiempo para hacer el diagnóstico, ¿ok? Es un profesional que idealmente cuando tú vas con tu hijo, con tu hija, con tu adolescente, o sea la edad que tenga, vas a la consulta, es un profesional que no solo se queda con la información que tú como mamá, como papá le entregas, sino que también se encarga de derivarte a hacer ciertos exámenes clínicos, por ejemplo, exámenes de sangre, para descartar otros problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces seguramente, yo no sé si te ha pasado, Marilena, que mucha gente se queja porque este muchacho que nunca se levanta del sofá y siempre está acostado y no quiere hacer nada, entonces yo tengo que estar detrás para que haga la tarea, entonces está desmotivado, ¿sí? Entonces, ay, y entonces se la pasa encerrada en su cuarto y está con cara triste, entonces es depresión. Entonces, muchas veces no es depresión, sino que muchas veces nos hemos encontrado, sobre todo en estos últimos años, algo muy curioso, nos hemos encontrado con que muchos de estos niños, de estas niñas, de estos adolescentes que tienen estos síntomas, tienen problemas de la tiroides. Que es muy Y típico. entonces es muy típico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo un tratamiento que busca solucionar este problema en la tiroides, entonces teniendo en cuenta que la tiroides tiene que ver con la segregación de muchas hormonas, ¿sí? Las hormonas están íntimamente relacionadas con mi estado de ánimo, con las ganas de hacer cosas o no, etc. Entonces, empezando ese tratamiento, se fueron todos esos síntomas, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Hay que tener en cuenta eso. Un buen profesional se va a tomar el tiempo para hacer un buen diagnóstico, porque no es un checklist, ¿ok? No es, hay 1, 2, 3, 4. No, no. Además que, más allá de que nosotros tenemos ciertos criterios clínicos, ¿sí?, dados por este tipo de manuales que mencioné anteriormente, cada caso es distinto, ¿sí? Porque cada cerebro es distinto, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esta diferenciación, no sé si te parece, podemos pasar a, ok, ¿cómo yo puedo identificar cuando hay algo que no está bien? ¿Cuáles son
algunos síntomas o algunos comportamientos que me tienen que servir de alerta, porque pueden estar asociados a un cuadro depresivo. No sé Ok. si, no sé si te Ah, parece. perfecto. Bien. Por ejemplo, lo que tiene que ver con síntomas emocionales, ¿sí? Uno muchas veces piensa que el individuo tiene que estar llorando en cada esquina, ¿sí? Y eso significa que la persona está deprimida. Y la verdad es que sí puede ser, pero no necesariamente tiene que ser, ¿ok? Eh, hay personas hay niños, niñas, adolescentes, adultos también que sufren de una depresión y que no están llorando todo el tiempo. Pero, por ejemplo, eh, puede ser que muestren actitudes asociadas a vacío, a sentirse desesperanzado. Mm. ¿Okay? También por otro lado, nos encontramos con que muchas personas, en vez de estar llorando todo el tiempo, son personas que están muy irritables. Todo lo contrario, ¿sí? Están con el ceño siempre fruncido, son personas muy reactivas, son niños muy reactivos, eh, Y que no eran antes así. y que no eran Que antes así. hay una diferencia. Ajá. Totalmente, y es importante, ¿no? Que se mencione eso, como tú dijiste. Y también ahí el profesional entonces te va a decir, ok, ¿hace cuánto que está así? Entonces ahí el criterio del tiempo también nos va a ayudar por ahí a hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y poder descartar otras problemáticas. Por otra parte, con respecto a los síntomas emocionales, también puede pasar que el individuo constantemente esté mostrando en su diálogo con los demás um, características de baja autoestima. Mm. ¿Okay? Muchas veces. Y tiene que ver también con esto de este vacío, esta desesperanza, ¿no? Yo no valgo nada, si yo no estuviese aquí, nadie le importa, ¿no? Y muchas veces también, cuando nosotros hablamos de depresión infanto-juvenil, nos vamos a encontrar con personas, con individuos que se sienten responsables o culpables de las cosas malas que suceden. Típico en los divorcios. Me robaste la Ah, idea que perdón. tenía. No, no, para nada. Es que es lo típico, ¿no? Es lo primero que uno piensa, ¿no? Entonces, se separaron mis papás, es que es culpa mía, ¿no? Eh, y aquí empieza toda esta ideación, ¿no? Que viene de la mano de pensamientos, ideas que el niño, el adolescente se hace, ¿no? Sin que nadie se las haya dicho muchas veces, pero claro, cada uno empieza a leer su realidad, ¿no? De forma particular y entonces empieza a juntarse una serie de síntomas, ¿ok? Que esto es importante. Tiene que haber un cúmulo de síntomas para que yo diagnostique algo. No es que porque el niño se sintió culpable por el divorcio y se sintió culpable por varias semanas, eso no es equivale a depresión, ¿ok? Tiene que haber un conjunto de síntomas que estén asociados a esto. Por otra parte, hay algo muy característico de la depresión, no importa la edad del individuo, y es algo que se llama anedonia. ¿Qué es la anedonia? ¿Tú sabes, Marilena, qué es la anedonia? Es esto que voy a hacer. No quiero Ah, hacer nada. No me dan ganas, ni energías, ni dedicación. No quiero nada. Después de que exacto. eras Speedy González, que andaba, pium, 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 Ajá. corre para allá y para acá, andas así que se te caen los brazos, pues andas de brazos caídos. Sí, inclusive con cosas que a ti te gustaban antes. Ujú. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, la anedonia es la pérdida de placer. ¿Sí? Es como que tú sabías que a tu hijo, por ejemplo, le encantaba, no sé, los sábados de noche mirar una película y comer helado. Y tú vienes con la película y con el helado y al niño le da lo mismo. Pero no quieres ver la película, me da lo mismo. Pero ¿y si salimos? Me da lo mismo. Entonces, son conductas que cambian de forma radical, como tú bien dijiste, de un día para otro. Ujú. ¿Ok? Y que muchas veces uno por ahí se hace la vista gorda, ¿no? Y uno dice, ay, este debe estar, no sé, típica frase, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, con niñas, ay, debe estar en sus días, entonces, ay, déjala que se vaya al cuarto y que esté sola, pues eso es lo que quiere.
Entonces, ojo, tenemos que estar muy pendientes, ¿ok? Porque los niños son muy, y los adolescentes son muy transparentes, ¿sí? En sus conductas y entonces tenemos que estar atentos. Por ejemplo, otra de las cosas, aparte de esta falta de placer, es también la falta de energía, Sí, que ¿sí? están rendidos, como un títere que le quitaste las cuerditas, que están como tirados en el piso y no se pueden levantar. Sí, y están, muchas veces te dicen, estoy cansado, Ujú. estoy cansado, no tengo ganas, entonces viene ahí el típico, ¿no? Pero si dormiste todo el día, si estuviste, no estás haciendo nada, si tu trabajo es estudiar y no estás estudiando, ¿ok? Entonces, ojo, esto también me tiene que ser, sí, una señal de alerta. Otra cosa que es muy común, y aquí por ahí nos podrían ayudar los profesores, los maestros, los docentes, y es que se ha observado mucho que aquellos niños, niñas y adolescentes que empiezan a desarrollar sintomatología depresiva, comienzan a dibujar mucho temáticas que tienen que ver con la muerte y también radicalmente van de pintar con todos los colores a pintar Ujú. solo con el lápiz negro. ¿Okay? Esto es algo O el lápiz muy... de grafito. Con Ujú. lápiz de grafito o con el color negro de colorear. Ajá. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. No es que, ay, mi hijo vino con un lápiz, con un dibujo en blanco y negro, entonces ya está depresivo. No, hay que ir viendo, a ver, recogiendo nuevamente comportamientos a lo largo de varias semanas e Y que indagar. sean varias cosas, no es que solamente con una Sí, de estas que estamos describiendo ya está listo el no, muchacho deprimido, hay que darle pastillas, no, 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 tiene no, que no, ser no. una cantidad de varios, y el diagnóstico no lo hace el papá, ni la mamá, ni la No, no, abuelita, ni la maestra que esté ni dando la clase. maestra. Ahí es donde tú sospechas lo que está diciendo Cintia. Bueno, yo he notado que mi hijo antes le encantaba ir para la playa y entonces ahora decimos vamos para la playa y dice, ah, y vamos a la playa y está en la playa que antes era, no sé, agarraba la canoita o se ponía a correr olas y qué sé yo, y ahora está sentadito ahí, que no quiere hacer nada, que todo le fastidia. Ajá. Entonces, si tiene eso y además notas que está pintando todo oscuro, con colores oscuros, y además te dice, es que no tengo ganas, no tengo fuerzas, entonces esas serían tres razones para sospechar y es el momento de ir a buscar ayuda, o con un Totalmente. profesional. Con un profesional, No no es que en la mamá lo diagnosticó, es que el muchacho está deprimido. no, ni tampoco buscar en Google y decir mi hijo tiene esto y esto y esto, porque si yo pongo eso, entonces todos nos morimos de cáncer mañana, ¿no? Entonces hay que Total, tener cuidado, hay que tener total. mucho No, cuidado. y una cosa más que quería decir aquí, Cintia, y es algo que me gustaría que aclararas. Las, el hecho de que tenemos la capacidad de meternos y tepear algo en la computadora y conseguir mucha información es muy bueno para unas cosas y muy malo para otras. Sí, Entonces, cuando conseguimos información como esta, ponte tú que alguien nos está escuchando y dice, mi hijo tiene tres de estos síntomas, de todos los que has descrito. Entonces, por favor, no le digas a tu hijo, mira, ya yo sé que estás deprimido, no, no, porque tienes tres síntomas, ya yo aprendí, entonces mira, salte de ahí porque es que ya sé que es sí, depresión, no me vengas que no estás deprimido porque sí estás, ya yo aprendí, porque eso tampoco ayuda. Entonces no, me gustaría ahí que nos ayudaras con eso. para nada, para nada. Más bien es todo lo contrario, cuando yo verbalizo ese tipo de cosas, lo que genero más bien es un sentimiento de culpa en el otro, ¿no? Porque el discurso que hay detrás de lo que tú acabas de decir es, tú no puedes sentirte así, ¿ok? ¿Por qué? Porque, no sé, porque tienes una familia que te quiere, porque tienes el último celular, porque vas a un colegio, porque tienes amigos, porque, ¿ok? Entonces, Porque yo me sacrifico para que tenga todo lo que yo no tuve, y yo soy claro, estar feliz, como es eso que estás deprimido, no entiendo qué te está pasando, ¿por qué me haces esto a mí? sí, eso no sirve para ningún tipo de depresión, para ningún tipo de trastorno del estado de ánimo, ¿ok? Ni para niños, ni para adolescentes, ni para adultos. Eso no sirve de nada. Más bien lo que hace es profundizar esta baja autoestima, ¿sí? Ujú. Este enfado, quizás este sentimiento de culpa, este sentimiento de responsabilidad que Mm.
que no corresponde, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque yo con la mejor de las intenciones puedo estar haciendo más daño. Y ¿Ok? puede que no te digan más nada tampoco, porque saben que vas a venir a atacarlos con comentarios Exacto, como esos. Atacarlos entre exacto. comillas, que ellos lo ven como un ataque, tú lo ves como algo con lo que los quieres ayudar, pero ellos lo sienten como un ataque. Sí, y yo quiero todo lo contrario. Yo, sobre Exacto. todo en la niñez y en la adolescencia, yo necesito que el vínculo y que el canal de comunicación entre mis hijos y yo sea lo más despejado posible, para que ellos sientan y sepan que no importa lo que ellos han hecho, y estoy acá hablando más allá de conductas que están asociadas a lo depresivo, pero Ujú. sea lo que sea que ellos han hecho, que ellos hayan hecho, que ellos tengan la confianza de que yo voy a estar ahí, los voy a escuchar, ¿sí? Y yo entonces, como adulto responsable, voy a poder decidir entonces qué hacer. Pero si yo todo el Maravilloso. tiempo estoy generando culpa en el otro, recriminando todo el tiempo, ¿no? Como que sacándole a la cara, ¿sí? Todos los sacrificios que yo hago, todas las cosas que yo le doy, todas las bendiciones que tiene, eso no va a llegar a ningún lado, ¿ok? En realidad va a generar el efecto contrario. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el efecto contrario que puede pasar? Bueno, no en todos los casos, pero en muchos casos, lo que genera esa culpa, esa carga, aparte de todos los síntomas anteriores, es que yo tenga ganas de morirme. Entonces, aquí vienen verbalizaciones como, bueno, pero entonces si yo soy una carga para ti, entonces yo me voy a ir. Mejor que no esté aquí para Mejor causarte que yo ese no dolor. esté. Exactamente. Entonces empiezan estas fantasías con, por ejemplo, que tienen que ver con escaparse de la casa o con desaparecer del mapa o con desconectarse de la realidad por un rato. Y lamentablemente aquí, sobre todo el adolescente está en alto riesgo de caer en conductas que Mira, tienen que ver con uso de drogas. ¿Por qué? Porque yo creo que el consumo de esa droga en particular me va a hacer obviar la realidad por unas horas, ¿sí? Y el problema está en que cuando se me termina el efecto, sea alcohol, marihuana o lo que sea que utilice, ¿ok? Eh, entonces ahí yo estoy adormeciendo mis emociones y y cuando se te quita es peor. cuando se termina el efecto, la situación sigue estando allí y yo Ujú, me porque siento nada cambia. peor. Ujú. Y Entonces, entonces mira quieres cómo, más para volverlo a tapar. Y ahí por es donde se crea supuesto, la adicción, porque es un así círculo es. vicioso. Así es. Entonces, mira cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Y no es Cuando casualidad. querías tratar de ayudar. Exacto, exactamente. Y no es casualidad que muchas veces nos encontramos con adultos que están pasando y viviendo, experimentando situaciones asociadas al abuso de sustancias y que vienen arrastrando una depresión Ujú. desde la adolescencia. La verdad, se confunden los conceptos o nunca se trató o nunca se profundizó y entonces resulta ser que no es que eres una persona que no le importa y que tienes una depresión, sino que vienes tapando huecos por Ah, muchos años y y que nunca lo has sacado. Y resulta ser que comienzas con una terapia, tanto psicológica o de terapia cognitiva o la que sea, y además tratamiento médico si hace falta, con medicamentos, y entonces resulta ser que ninguna de esas cosas te hacen falta más, porque ya no tienes nada que tapar los huequitos esos que están ahí al vacío. Pero mira, yo me acuerdo que eso es una cosa muy importante que había que conversar y que me encanta que lo saquemos, que lo destapemos, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando tú y yo hablábamos de el episodio de las pantallas, cómo afectan las pantallas azules, las pantallas del computador, del teléfono, de la tableta, de los videojuegos, al cerebro de los niños. Hablábamos de neurotransmisores y de ajá, cómo habían subidas y bajadas de cada uno de ellos que perdían ese balance y ujú, entonces podía incluso afectarles su humor y eso podría también ser una manera de eh, simular o puede terminar siendo una depresión.
Ojo, el que no ha visto este video, vayan a verlo porque estuvo maravilloso. De hecho, fueron dos partes. Aquí les vamos a poner el enlace para que lo vayan a ver porque fueron dos partes y son los videos que más se han visto en mi canal, así que bueno, no se los pueden perder. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, de cómo funciona en la cabecita de las personas esos desbalances. ¿Y por qué pasa? Porque la persona, el papá, la mamá, la familia, los que están criando a los niños, sean quienes sean, no entienden de dónde viene, pero ¿por qué si tiene todo? ¿Por qué si yo lo quiero? ¿Por qué si está a salvo? ¿Por qué pasa? Y a veces puede comenzar por ahí. Ujú. Sí, mira, la verdad es que el tema de lo relacionado a los trastornos mentales o a las psicopatologías, ¿sí? Sea, no sé, trastorno de déficit atencional con hiperactividad o sea depresión infanto-juvenil, tiene muchas teorías, ¿ok? Asociadas a la etiología o las causas, ¿ok? Hay muchas ideas, ¿sí? Como nosotros somos seres integrales, ¿sí? Multifactoriales, sería poco serio de mi parte decir, esta es la causa, ¿sí? Porque no es así en realidad, ¿no? Hay tres causales que tienen mayor peso a nivel científico a la hora de hablar de una depresión infanto-juvenil, ¿okay? La primera tiene que ver con los factores genéticos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un historial, es decir, si mis padres, si mis hermanos, si mis tíos tienen una historia de depresión, ¿sí? Yo tengo más vulnerabilidad, ¿sí? Para desarrollar un trastorno depresivo, ¿ok? No quiere decir que mamá depresiva, papá depresivo igual a hijo depresivo, no, ¿ok? Igual que mamá adicta, papá adicto, hijo adicto, no, no es así matemático. Lo que sí es que si alguno de tus parientes, de tu familia cercana, ¿sí? Ha tenido algún historial, a ti te hace más vulnerable. Entonces, esa es una alerta para nosotros, para todos, ¿sí? Que de la misma manera que si yo tengo en mi familia, por ejemplo, historia de cáncer, historial de enfermedades cardiovasculares, yo no necesariamente voy a desarrollar una, pero estoy más vulnerable a desarrollarla. Entonces tengo que tener en cuenta eso para que mis hábitos, mi estilo de vida, ¿sí? Me ayuden a prevenir eso lo más posible. ¿Okay? ¿Por Porque qué? tienes un chance de que te dé. Porque tienes una chance de que te dé, ¿sí? Y recordemos que, bueno, está todo relacionado a la salud de nuestro cerebro, ¿sí? Al final vamos otra vez a ese órgano maravilloso. Y ahí entonces entraríamos con la segunda causal más estudiada y con más soporte en lo que tiene que ver con lo científico, y son los factores neuroquímicos, es decir, alteraciones en los neurotransmisores. ¿Okay? ¿Cuáles son aquellos neurotransmisores que cuando están en niveles anormales están asociados a una depresión? Bueno, número uno, la serotonina, ¿sí? Que es conocida como un neurotransmisor que tiene muchísimas funciones, pero uno de ellos es generarnos una sensación de bienestar, ¿okay? De sentirnos bien, de sentirnos seguros, de sentirnos tranquilos. ¿Okay? Otra de los neurotransmisores, cuando están en niveles alterados y que al parecer puede causar una depresión, es la norepinefrina, ¿sí? Que es un neurotransmisor excitatorio, ¿ok? Tiene que ver con aprendizaje, tiene que ver con mi necesidad de sobrevivir, por lo tanto tiene que ver con mis respuestas de lucha y huida, ¿ok? Y por último, la dopamina, ¿okay? Que también es un neurotransmisor de tipo excitatorio. ¿Excitatorio qué quiere decir? Que le dice al sistema nervioso, está pila, está atento. ¿Por qué? Porque Despierto. tienes que salir corriendo, porque tienes que aprender, porque tienes que estar motivado, porque tienes que prestar atención.
¿ok? Ujú. No necesariamente tiene que ver con excitación sexual, ¿sí? Entonces, Dos cosas no, diferentes. es importante porque, bueno, son términos que se utilizan y, bueno, que no necesariamente tienen que ver con lo sexual. Entonces, en general, los medicamentos, ¿sí?, que se utilizan para tratar la depresión tienen que ver con estos neurotransmisores, ¿ok? Ayudan a la recaptación de esos neurotransmisores para que nuestro cerebro químicamente se equilibre, ¿ok? Eh, y entonces, entre paréntesis, por eso es tan importante muchas veces el tratamiento farmacológico, ¿sí? Pero también, y aquí esto es importante, igual no me quiero adelantar mucho todavía, pero es importante también recordar que nosotros tenemos que ayudar a la pastilla, Sí, ¿ok? sí, y ahí me gustaría hacer un inciso. Número Sí. uno, vamos a hacer un episodio que va a ser al final de de esta serie de 5, donde vamos a hablar específicamente de los medicamentos y yo como eh, persona que trabaja con medicamentos directamente, quiero explicar todo cómo va. Y definitivamente estos 3 neurotransmisores son para nosotros la base, porque ahí es donde funcionan la mayoría de los medicamentos. Ujú. Y lo único que voy a decir, y por favor vayan a ver ese video cuando salga, estos medicamentos no se pueden parar así de repente, porque No, entonces pierdes el balance que lograste alcanzar, se vuelve como loquito otra vez y es peor. Entonces, por favor, por los que más quieran, no dejen los medicamentos para la depresión de un día para otro. Eso tiene un proceso y se puede hacer lentamente y exitosamente, porque yo personalmente lo he hecho. Entonces, de eso vamos a hablar allá. Eso por un sí, lado. Y por sí, otro lado, algo que acabas de decir, Cintia, muy importante, los medicamentos no son mágicos. No hay una no, pastilla mágica para resolver todo y se acabó. Ni para la hipertensión, ni para el dolor, para nada. Si tú no buscas la razón de los por qué y solucionas ese problema, el medicamento te lo vas a estar tomando toda la vida y nunca vas a salir del problema. Te lo dejas de tomar y te regresa. Entonces, no hay píldora mágica, ni siquiera para la depresión. Y ahí quería, esto para mí es muy importante porque el concepto de tengo este problema, me voy a buscar una pastilla, me voy a tomar una pepa, decimos los venezolanos, y se me quita, no es cierto. no, Tómenlo de un farmacéutico clínico, no es cierto. Sigue no. adelante, Cintia, perdona la interrupción. No, no, para nada. Y es importante también recordar varias cosas, y agrego a lo que tú dijiste que estoy totalmente de acuerdo. Número uno, este tema de la interrupción, ¿no? Que es muy típica, ¿no? Como, no, ya me siento bien, entonces ay, dejo de tomar. Entonces, clínicamente hablando, los estudios demuestran que um, cuando yo estoy en un tratamiento con un antidepresivo, ¿ok? Y yo rompo con esa rutina, ¿sí? Y le quito de repente, porque me siento mejor, le quito ese ayudante, ¿sí?, que viene del fármaco, aumenta la probabilidad de un suicidio en un 68%. ¿Ok? Y Qué aquí tristeza. lo digo muy crudamente, pero para que comencemos a tomarle el peso que corresponde al Ujú. uso de medicamentos. No es que yo tomo medicamentos porque sí, y esto lo digo muy preocupada. Yo no sé en Estados Unidos, creo que no es así, me imagino igual que hay un mercado negro y tal, pero por ejemplo yo con mucha preocupación a veces me he encontrado en Chile, yo vivo en Chile, en las ferias, ¿viste? Donde uno va a comprar, tú sabes, que se ponen los vendedores a vender verduras y frutas, etcétera. Me he encontrado muchísimas veces aquí en Chile con personas que te venden psicofármacos, te venden ansiolíticos, te venden antidepresivos, y las personas lo compran como si fueran manzanas, peras y zanahorias. Entonces, ni tengo que estar tomando medicamentos como se toma, por ejemplo, las aspirinas, ¿ok? Ni siquiera, Ahora, porque la aspirina no ni te la tienes que tomar, siquiera, no, porque no. tampoco, Hay un video de eso aquí también, por favor, no tomen aspirina. tampoco, ni vitamina C. Y por otro lado,
si yo estoy en un tratamiento controlado con una dosis específica, yo tengo que seguir las indicaciones del médico. Si yo empiezo a sentirme mejor, mi responsabilidad como paciente es notificar esto al médico y decirle, oye, mira, yo me siento mejor. ¿Qué piensas? ¿Será que podemos disminuir la dosis? Y el médico, con el conocimiento que tiene de mi caso, ahí entonces decir, bueno, como dijiste bien tú, ir bajando de a poco, ¿sí? Paulatinamente las dosis hasta que se pueda retirar. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago así y lo quito de golpe, el cerebro dice, ¿qué pasó? Si yo estaba bien, me estaba como estabilizando y me quitas lo que me está estabilizando. Entonces, lamentablemente, la picada, la bajada es muchas veces tan difícil que entonces, como te dije, aumenta la posibilidad de que se genere un suicidio en un 68%. Yo tuve una experiencia con un paciente, había terminado mi universidad y estaba trabajando en salud mental en Argentina, y un día nos pasó esto con una paciente, que la paciente se empezó a sentir bien, y entonces el marido le dice, bueno, deja de tomar las pastillas, ¿para qué te las vas a tomar si ya te sientes bien? Y ellos tenían ellos tenían el negocio adelante de la casa y atrás tenían su casa. Y siempre le decíamos, ella no tiene que estar sola, ella tiene que estar siempre acompañada. Y entonces en un momento, bueno, estaban solos en el negocio, no habían clientes. La mujer le dice, mira, me voy al baño 2 minutos, quédate aquí en el negocio, no pasa nada, no me voy a matar, tranquilo, voy al baño y vengo. Y resulta que, claro, empiezan a pasar los minutos y no viene la señora, y no viene la señora, y no viene la señora. Y resulta que la mujer había llenado la tina de baño, se había metido y había enchufado el secador de pelo y metió el secador de pelo en la tina y se murió electrocutada, se suicidó. Y esto unas semanas después de que había interrumpido el tratamiento. Entonces, no es un juego. Y mucho más cuando hablamos de cerebros en desarrollo, que están mucho más vulnerables y más susceptibles a lo que yo le entregue o no le entregue. Entonces tengo que tener muchísimo cuidado. ¿Sí? Ahí quiero hacer un inciso también, Cintia, perdóname que te vuelvo a Sí, interrumpir. adelante. Los medicamentos que funcionan de este tipo, que están indicados para este tipo de patologías o de enfermedades o de situaciones, estamos hablando de los recaptadores de la serotonina, estamos hablando de los que estabilizan el norepinefrina, o sea, todos estos tres que tú mencionabas y la dopamina, la mayoría de ellos necesitan llenar entre comillas, como un envase donde ellos se acumulan. Porque como que dicen, bueno, aquí está el envase donde tú perteneces y hasta que no esté lleno, no comienza a haber suficiente flotando para que comience a trabajar. Entonces se demora aproximadamente 2 semanas y hasta 3 en llenarse ese envase, y entonces cuando ya se llena, entonces lo que te sigues tomando es lo que funciona, lo que trabaja. Y por eso las personas que comienzan a tomar antidepresivos no tienen suficiente efecto, no notan la diferencia sino hasta 2, 3 semanas después, porque es que no se ha llenado el envase y hasta que no se llene no hay suficiente lleno para que comience a funcionar. Lo mismo pasa cuando te lo quitan, es decir, dejas de tomártelo hoy, ya no tienes extra, pero el que está en el envase dice, ah, no hay, ah, bueno, aquí hay un poquito y lo suelta. Ah, no, todavía no tenemos más, ah, bueno, otro poquito, aquí hay más. Y así va sacando de ese envase hasta que el envase se vacía. Entonces tú pasas 1 o 2 semanas y hasta 3 sin tener ningún síntoma y tú piensas, me curé. Ajá. Y dices, viste que no me hacía falta la pastilla. Pasan las 2, 3 semanas y aquello es un bajón porque no tienes más en el potecito que sacar. Y es un bajón, como decía Cintia, que vas en picada y entonces tienes unos síntomas terribles que no puedes controlar y que te hacen pensar cosas por el desbalance que tienes en tu cabecita que no son reales, que no son verdad, que no son realmente lo que te está pasando, sino es una consecuencia de haber dejado de tomar el medicamento repentinamente, y entonces pueden haber consecuencias fatales. Entonces, de esto voy a hablar en más detalle en este capítulo que voy a hacer específicamente para eso, pero no quería perder la oportunidad de decirlo aquí porque es exactamente lo que estás describiendo tú. Y eso
Eso es un problema cuando tú sientes que una semana después que dejaste de tomártelo, estás todavía chévere, viste que no me pasó nada, y después pasa otra semana más y pum, caes, ¿no? Entonces, y por eso es muy importante que no se deje de repente, sino que se converse con el médico y que se haga un plan. Vamos a ir poco a poco, Exactamente. bajándolo, y que se vaya regular. Se te baja un poquito, aquí se te regula tu cuerpo, ok, está bien. Bajaste otro Mm, poquito y así va. No de sí. repente, por favor. No es cuestión de fuerza de voluntad, porque no lo es. No, 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 para nada, para nada. Bueno, veníamos hablando de las causas, ¿no? De las Ujú. posibles causas. Entonces hablamos de los factores genéticos, hablamos de los factores neuroquímicos y el tercer factor tiene que ver con factores de tipo psicosocial, como por ejemplo, experiencias adversas en la infancia, ah, por ejemplo, estar en un ambiente sumamente vulnerable, estar, Mudarte de país. por ejemplo, donde hay mucho, mucha falta de, no sé, seguridad, acompañamiento, buena alimentación, ¿sí? Recordemos que todos estos son factores que afectan también los neuroquímicos, ¿no? Eh, por ejemplo, el ser víctima de un abuso, de una Ujú. violación, ah, Trauma. Ujú. estar expuesto a situaciones asociadas a la trata, a la pornografía, ¿ok? Cuando yo, por ejemplo, hablo de esto, no hablo necesariamente de un niño o una niña que no sé, fue filmado y el video fue vendido o fue llevado por un adulto y lo violaron. El simple hecho de yo, por ejemplo, mostrarle material pornográfico a un niño es considerado abuso, abuso sexual. ¿Ok? Y muchas veces, y te lo digo porque con gran preocupación me encuentro con padres que todavía en el 2022 tienen la idea de que al yo exponer a mi hijo, sobre todo esto pasa mucho con los varones, al yo exponer a mi hijo a esto, lo hago más macho. ¿Por qué? Porque desde chiquito él ya sabe a lo que se va a enfrentar en un futuro. Falso, falso. Todo tiene su momento, todo tiene su forma. Yo voy adaptando el lenguaje de la información que entrego a la edad del niño. A veces utilizo cuentos, hay veces voy adaptándome y a partir del desarrollo del niño yo voy acomodando el discurso y voy mostrándole distintas cosas. Pero el hecho de yo exponer al niño a material pornográfico, agarrar una revista Playboy o mostrarle un video y exponerlo a eso, eso está penado por la ley. Y eso puede generar, como yo no estoy preparado para eso, mi cerebro dice, ¿qué pasa? Y puede generarse diferentes conductas. Puede desarrollarse, ¿sí? Junto con otros factores, puede generarse un cuadro depresivo, puede también generarse un cuadro de un trastorno de personalidad antisocial, porque por algún lado tiene que salir esto que yo no entiendo. Y va Ujú. a depender del cerebro y de la salud de cada uno. Hay gente que tiende más a la depresión, hay otros que sienten más a la agresividad, hay otros que tienden más a la agresividad, hay otros que tienden más a encerrarse y a encuevarse. Entonces, yo tengo que tener en cuenta estas cosas, porque de alguna manera, y sacando el aspecto genético, ¿ok? Si yo no tengo historial de depresión en mi familia, pero yo soy expuesto a este tipo de situaciones, esto va a afectar la causa número 2, que son los factores neuroquímicos. Ujú. Y yo voy a estar entonces más vulnerable a desarrollar todos estos síntomas que hemos mencionado hasta ahora. Yo creo Entonces, que hay que estar sí, muy pendientes porque hay veces que las cosas pasan y los papás no saben y comienzan a notar cosas en los niños y dicen, bueno, pero si en mi familia no hay historial de depresión, pero el sí. niño o la niña tiene estos tres, cuatro síntomas, algo pasó, algo pudo haber pasado. Y Ajá, a veces pasa, y la mayoría de las personas tienden a tenerle miedo a los adultos, pero a veces pasa con niños más grandes sí, y pasa en totalmente. los colegios.
Así ¿Y tú es. Y crees más que los con niños están todos súper los... protegidos allí? Sí, no, y más con, perdón que te interrumpí, más con esto de las pantallas, ¿no? Que hablamos en el episodio pasado, que ahora yo tengo acceso a información que antes no tenía. Sí, sí. Entonces, eh, es todo Si un nos tema. cuesta a los adultos manejarlo, imagínate a los muchachitos. Imagínate, y más cuando, y totalmente lo que tú dices ahora, yo tengo que entender, y lo hablamos también el episodio en donde hablamos de las pantallas, que mi cerebro de adulto no equivale al cerebro del niño y tampoco del adolescente. Entonces, ellos tienen mucha dificultad para esto que se llama control inhibitorio o autorregulación. ¿Ok? Y es por eso que yo te decía que ellos son tan transparentes. Lo que tú ves es lo que Es lo es. que es. Entonces, yo tengo que estar pendiente, tengo que conocer a mi hijo para que cuando haya un cambio repentino de su conducta, de sus hábitos, de sus rutinas, yo diga, ¿qué pasó acá? Porque quizás puede ser un indicador de una depresión, quizás pueda ser un indicador de que está sufriendo de bullying, quizás sea un indicador de que, o sea, pueden ser muchas cosas. Pero si yo no estoy alerta y yo estoy pendiente de otras cosas y lo que hago es satisfacer las necesidades materiales del niño y no las emocionales, yo estoy más en riesgo de pasar por alto estas conductas que tienen que ser de alerta porque me están diciendo algo. Ujú, ujú. Sobre todo cuando los niños, los muchachos, los niños, los adolescentes rechazan algo de repente. No, ya yo Ajá, no, les encantaba el colegio y todo chévere en el colegio y de repente ya no más. O sí, el entrenamiento de fútbol o de tenis ajá, o de sí, natación, sí, le gustaba mucho y ya no quiere. Entonces, ¿qué ajá, pasó ahí? Ahí es donde tú tienes que, lo que hablábamos, hay un cambio, no notas ese cambio, está relacionado específicamente con algo, esa es la clave, tienes que ponerte como CSI mamá, o sea, yes, CSI mamá, como los programas que son CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI Los Ángeles, CSI mamá. ¿Qué pasó sí, aquí? ¿Qué fue? Averigua como puedas, con los amiguitos, con las mamás, con la ajá, maestra, sí, pregúntale a tu hijo y sobre todo establece ese puente, que de eso vamos a hablar en otro tema en el futuro también, que sea, que le permita a tu hijo sentirse cómodo de hablar contigo cuando mm, trabajamos una inteligencia emocional familiar. Y a lo que sí, me refiero con eso es saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo para que el niño no tenga, o el adolescente no tenga problema de decírtelo. Porque cuando los traumamos o los burlamos o los hacemos bullying en tu casa o porque sencillamente no somos emocionalmente maduros en una familia, porque nunca aprendimos a hacerlo, y de eso honestamente los latinoamericanos somos, bueno, pues estamos marcados así todos con una X roja, todos pasamos sí, por ahí y ahora que las cosas están mucho más claras, tú dices, pero caramba, este tío mío realmente qué abusador, o sea, abusador no de que se llevó algo de mi casa, sino abusó de nosotros sí, psicológicamente hablando, con una inteligencia emocional muy pobre. Entonces, y por eso es para mí muy importante hacer esta intro ahorita de lo que vamos a hablar en el futuro, porque no sabemos lo que decimos y las consecuencias de lo que puede pasar en una persona por algo que le decimos. Y cuando son tus hijos, que son quienes tú más quieres cuidar, proteger, y que además eres la mayor confianza que tienen, porque de ti es donde aprenden más, sí, desde hablar, a caminar, a comer, a todo. Cuando pierden esa confianza, cuando pierden ese nexo, cuando pierden ese lazo contigo, es muy complicada la cosa. Se puede tornar dura para el hijo y después en el futuro, por supuesto, la relación con los padres prácticamente es inexistente. Entonces hay que pensar sí. en eso también. Total, totalmente. Y recordar también que ese patrón de comunicación y de vínculo es muy probable que cuando tu hijo y tu hija tengan su familia, lo repliquen. Uh -huh. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Y ser conscientes como adultos a ver, nosotros estamos en una generación en donde tenemos mucha más información que nuestros padres. Entonces, por ahí podríamos decir, bueno, mi mamá no sabía, mi abuela no sabía, pero ya esa excusa no sirve para nosotros. Entonces, nosotros
en cierto sentido somos los encargados de romper, de desanudar esos nudos que se vienen pasando de generación en generación. No irnos al otro extremo, porque muchas veces hacemos así, ¿no? Entonces es como que mis abuelos o mis papás eran autoritarios, entonces ahora yo dejo que haga lo que se le dé la gana. No, no, Yo porque soy el mejor amigo tampoco, de mi hijo. no, tampoco. Tu hijo no necesita un papá y una mamá. Los mejores amigos los encuentran en el colegio, en el vecindario, ¿ok? Pero necesita un mamá y una papá. Un papá que le digan que no y que le digan que sí y que le den seguridad, que también le coloquen límites, ¿no? Exacto, los límites. Iba a decir boundaries, pero eso, los límites, Ah, porque eso para ellos, tú lo explicabas en ese video también que hicimos hablando de las pantallas. Eh, sí, al crearle límites, ellos entienden y aprenden. Bueno, es que me pasa a mí, yo no me puedo ir al trabajo sin arreglar la cama porque a mí me establecieron eso desde chiquita. Y sí. no es que es algo que estoy traumatizada porque tengo que, sino que es algo que se tiene que hacer, igual que lavarte los dientes, igual que no robar, una cantidad de cosas que tú estableces como límites y entonces esa persona se desarrolla dentro de esos límites como debería ser. Y un mejor amigo no siempre es el que te ayuda con eso. Los papás sí. Por eso es importante eso. Me encantó eso que dijiste. Cintia, hagamos un resumen de qué es lo que queremos dejar con todo esto que conversamos para los papás o para los cuidadores, porque a veces son los abuelitos, a veces son los tíos, a veces son papás que están haciendo, papás temporales, que tienen niños temporalmente, o papás Sí. adoptivos que agarran un niño, un adolescente a cierta edad y que no han venido criándolos desde chiquiticos y entonces no saben qué hacer y no saben cómo identificar. ¿Con qué los dejamos? Hagamos un resumen de lo que consideras tú más importante. Sí, mira, en primer lugar, sacarnos la idea de que la depresión infanto-juvenil no existe, porque sí existe, lamentablemente, existe, ¿sí? Ah, por otra parte, recordar que es clave que tú como cuidador, como cuidadora, estés vigilando constantemente las conductas de tus hijos, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando haya un cambio de la nada, para que cuando aparezca una conducta, como nosotros llamamos disruptiva, ¿ok? Ujú. Es decir, que irrumpe la rutina la normalidad, ¿sí? Tú te des cuenta, ¿ok? Y estés atenta. Y si es necesario, se busque ayuda. Nosotros ya hablamos de varios de los síntomas que en general aparecen en los niños y en los adolescentes cuando están pasando por una depresión, ¿ok? Recordar que esto no pasa, no es que, ay, yo lo dejo, eso se le va a pasar, ¿sí? No pierdo nada con ir a buscar ayuda y sacarme de encima, ¿sí? Este interrogante de qué es lo que está pasando, ¿sí? Idealmente, lo mejor es que te digan, oye, mira, no tiene nada, tranquila, es la adolescencia, son las hormonas. Buenísimo, excelente. Pero si está pasando algo, ¿sí? Es el mejor lugar para recibir la ayuda que tú y tu hijo necesitan. ¿Mm? Lo peor es no hacer nada y pensar que se va a pasar solo. ¿Sí? Necesitamos buscar ayuda en los profesionales correspondientes para entonces poder trabajar de mejor manera. Y en general, ¿cómo se trabaja? Bueno, hay muchos casos en que debido a la gravedad de la situación, lo que se hace es que, bueno, se trabaja con fármacos, ¿sí? Con psicofármacos, por ejemplo, antidepresivos, ¿sí? Si es solo depresión. Ahora, si viene acompañadito de ansiedad, bueno, ahí hay que evaluar si hay que entregar ansiolíticos también, ¿no? Recordar que primero la pastilla no es mágica, la pastilla no va a resolver todos los problemas, sino que yo tengo que ayudar a la pastilla, ¿sí? Por otra parte, recordar que los estudios científicos señalan que el mejor tratamiento para cualquier psicopatología o para cualquier trastorno es que si se da fármaco, si se da medicación, acompañarla con psicoterapia.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la depresión, como dijimos, tiene que ver también con algunas ideas, ¿sí? Que son consideradas irracionales, que tienen que ver con baja autoestima, tiene que ver con ciertos rasgos culposos de ciertas situaciones que pasaron en la casa y yo las tengo que trabajar. ¿Con quién? Con un especialista infanto-juvenil. ¿Okay? Eso no lo va a hacer la pastilla, eso lo tengo que trabajar yo porque tengo que trabajar mis pensamientos, tengo que trabajar mis creencias, tengo que trabajar mis rutinas y ahí entonces yo también incluyo a la familia. ¿Okay? Entonces, eso. Y por otro lado, y finalizando con este gran resumen, recordar que también los hábitos y el estilo de vida que yo tengo van a ayudar a que yo esté más o menos vulnerable a desarrollar sintomatología depresiva y también recordar que si estoy en un tratamiento, tengo que ayudar a la pastilla. ¿Cómo? Bueno, que mi estilo de vida acompañe, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, si yo sé que hay dificultades para que mis neuronas puedan de alguna manera captar la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, yo tengo que cuidar mi alimentación, potenciar aquellos alimentos que me ayudan a que mi cerebro segregue más de estos neurotransmisores de forma natural, ¿sí? Esté tomando la pastilla o no. Por El ejercicio ejemplo, también, el Cintia. ejercicio físico, idealmente afuera, cuando yo estoy Ujú. en contacto con el sol, porque ahí mi cuerpo absorbe vitamina D a través de la luz solar y eso en mi cerebro, ¿sí? Se metaboliza y se genera serotonina, ¿sí? Dormir bien, Ujú. tener cuidado con el abuso de pantallas, porque ya lo hablamos, que esto altera los niveles de dopamina, etcétera, etcétera. Entonces, ves cómo de alguna manera sí o sí tengo que involucrar a la familia, Ujú. porque el individuo no lo puede hacer solo, y mucho menos cuando hablamos de un niño o de un adolescente. Entonces, a grandes rasgos, yo creo que sería esto, ¿no? Y es un problema integral. O sea, Sí. no es solamente el problema lo tiene aquí en la cabecita y ya, porque el hecho de que, como tú dices, se integre la familia, quiere decir que todos estamos de acuerdo que tenemos que ayudarlo y que esa persona se siente apoyada. Y quería decir Sí. una cosita más antes de terminar. Cuando un niño te manifiesta o un adolescente algo que está pasando, no solamente te lo manifiesta porque se le salió, sino porque te está diciendo algo buscando ayuda y no sabe cómo pedirla. Entonces, Ujú. cuando tú te enteras, tú, el papá, la mamá, la abuelita, el abuelito, la tía, el tío, la prima, el primo, la vecina, la mejor amiga de la mamá, quien quiera que seas adulto, que escuchaste algún comentario de este tipo, tienes que ser responsable Así es. en hacer algo. Porque como Así- decía Cintia, cuando tú no sabes, no haces nada porque no sabes. Pero ahora que sabes, tienes que hacer, porque ahora sí sabes. Y Sí, puedes tú salvar la vida o el futuro de la vida de esa criatura. así Y es. ahí tenemos que ser responsables. Así es. Y sabes qué, algo más antes de que se me olvide, Marilena. No esperar, o sea, no preguntarle al niño o al adolescente, ¿quieres que te lleve al psicólogo? Yo no puedo, estoy hablando de un menor. Yo como adulto tengo la responsabilidad de un menor de edad. Entonces yo no puedo esperar, ¿sí? Que ese niño, que ese adolescente me diga ok a todo. Hay veces que hay que hacer las cosas, aunque no me gusten, Ujú. aunque no Porque tenga es lo ganas, mejor, porque es lo mejor, ajá. porque es lo mejor. Entonces, eso muchas veces, ¿sabes qué? Me he encontrado con que, no, porque sabes que yo le dije, ¿y por qué no vamos a un psicólogo? Y me dijo que no, que para qué, que no, que qué fastidio, que... Es que no le tienes Yo que no. preguntar. Cuando tú llevas a tu hijo al pediatra, no le preguntas si quiere ir al pediatra, lo llevas y punto. Ujú. Pero a veces o sea, a veces entramos en este error de preguntar, no señor, usted es responsable de un menor de edad. Y si yo no hago algo, ¿ok? Y esto, por supuesto, en casos extremos, yo inclusive puedo perder la tenencia por negligencia, por no haber Claro. hecho lo que yo tenía que haber hecho en el momento en que yo vi estos síntomas que fueron signos de alerta. Ujú. Entonces, el responsable adulto soy yo. Y yo no puedo esperar que el que el adolescente tome la decisión y diga, mamá, llévame al psicólogo, por favor. No, señor.
lo tenemos que hacer nosotros los adultos. Ojalá que cuando vayamos nos digan, no, no se preocupe, no cumple con los síntomas, quizás es otra cosa, vamos a... Buenísimo. Pero si no es el caso y dice, mira, estamos ante una situación de depresión infanto-juvenil, vamos a trabajar. Buenísimo, porque como todo lo que tiene que ver con enfermedades y con trastornos, mientras yo antes trabaje, mejor va a ser mi pronóstico. Y recordemos que ese cerebro es un cerebro que todavía está vulnerable, que todavía está en desarrollo y que siempre hay esperanza, pero tengo que trabajar para eso, para que cuando esté en la adolescencia o cuando sea adulto pueda tener las herramientas para enfrentar las situaciones adversas en la vida y no decida irse por el camino quizás más fácil o decida quitarse la vida. Eso es lo que no queremos. Así que tenemos una gran responsabilidad. Y definitivamente esa fue, me paraste los pelitos, quiero que sepas, porque esa fue la razón por la que decidí hacer esta serie de depresión en niños y adolescentes. Lo vemos en las redes sociales muy frecuentemente, desafortunadamente, cuando ya pasó. Entonces, la misión y la idea de esta serie es que lo detectemos a tiempo, trabajemos con tiempo y evitemos consecuencias que no se pueden recoger. Y voy a cerrar diciendo esto. Había un comediante muy famoso que hacía reír a todo el mundo y se suicidó por depresión. El señor Robin Williams. No porque alguien te muestre una cara sonriente, quiere decir que no está deprimido. Obsérvalo, toma las atenciones que tienes que tomar por esas personas que tú quieres y que son importantes para ti y busca algo, haz algo, ayúdalo, apóyalo. Está allí para ellos porque si no, las cosas pueden tornarse oscuras y es muy difícil sobrellevarlo porque esa persona acaba con su vida, pero los que pudieron ayudar se quedan con esa culpa y es muy difícil de manejar. Sí. Entonces, seamos todos, ya sabemos, si escuchaste este episodio, ya sabes, no me vengas a decir que no sabía, porque ya ahora sí sabes. Entonces, hagamos, busquemos más información, indaguemos, quédense para esta serie que son 5 episodios específicamente sobre este tema y donde les vamos a ilustrar con muchos ejemplos, muchas cosas. Cintia, ¿cómo te pago tanto tiempo y tanta dedicación y tanta belleza que nos das con tu sabiduría? ¿Cómo te pago? Muchísimas gracias por esto. Dile a la gente dónde te consigues, Cintia, para que aprendan contigo de este y otros temas. Claro que sí. Bueno, antes que nada, el pago es poder compartir contigo. Es como te lo dije la otra vez, es muy rico compartir con alguien que está como en la misma sintonía que uno. Ojalá que nos volvamos a ver otra vez. Y bueno, me pueden encontrar en todas las redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube como @neurofyoficial. Te cuento que estamos con grandes planes. En junio sale nuestra página web, así que vamos a estar ofreciendo algunas cosas por ahí. Seguramente te vamos a estar invitando también. Así Feliz que de la bueno, vida. la idea es, como siempre, entregar información que tenga base científica y que sea accesible para todos y todas. Así que están muy bienvenidos a pasar por mis redes. Por ahí los Yo se espero. las recomiendo 100% porque gozan un pullero. Y el que no sea venezolano, lo que quise decir es que la pasa súper bien. Aquí se los vamos a poner aquí abajito para que sepan cuál es y el enlace va a estar en todas, tanto en el canal de YouTube en la descripción como en el podcast también va a haber un enlace, solamente tienen que tocarlo y ya los lleva directamente al Instagram de Cintia y por allí se pueden conectar con ella porque además te puedo decir con toda propiedad y con toda seguridad que si tú la contactas, ella te responde porque así nos conocimos. Y aquí estamos. Y ya llevamos 2 episodios y vamos para el tercero. Gracias, Exactamente. Cintia. Muchas gracias por esto. Y no sabes cómo te agradezco que este sea la introducción de esta serie, porque todo estuvo clarito y súper fácil de entender. Muchas gracias. Por favor, éxitos totales. No se pueden perder esta serie que va a estar buenísima. Yo no me la voy a perder porque voy a aprender de otros colegas, así que gracias por traer esta temática a la palestra y bueno, todo el éxito del mundo. Un abrazo. Gracias. ¿Qué te pareció? Me imagino que estás un poquito como que, ay, pero yo no sabía de dónde salió esto, pero yo pensé que la depresión era tristeza.
yo no sé qué, no entendía. Espero que esto te haya abierto un poco los ojos, no solamente para acercarte un poco más a la vida regular de tus hijos, por muy pequeñitos que sean, o de tus adolescentes, involucrarte un poco y aprender qué cosas son importantes para ellos y afinar esos detalles que puedes observar, que puede ser algo que no estás como muy segura, pero que al dedicarte y observar, entonces te das cuenta que eso sí puede ser uno de los síntomas o de los signos que describía Cintia en este episodio. Entonces, espero que te haya ayudado. Por favor, quédate a ver el resto de los episodios de esta serie porque están dedicados para ti y para darte la información que necesitas para poder decidir si necesitas buscar ayuda para tu hijo. Y como dice Cintia, no le preguntes, llévalo, porque ahora que ya sabes, tú eres el que tienes que tomar acción. Tu mamá, papá, abuelito, tío, pero tú, adulto, responsable, es el que tiene que tomar decisión por ese niño o adolescente que aún no tiene las capacidades, pero tú sí. Y como ahora sabes, ahora tienes que hacerlo. Espero que te ayude. Muchas gracias por estar aquí. Adiós.